1. Introducción. El documento inicia planteando la problemática de la gestión de residuos tóxicos y peligrosos, definiendo dichos residuos de acuerdo con la normativa, por ejemplo, la Ley 20/1986 y directrices europeas. Se destaca la importancia de controlar los riesgos para la salud y el medio ambiente asociados a estos materiales, estableciendo la necesidad de técnicas de inmovilización que impidan su liberación. 2 tipos de inmovilización. Se describen las estrategias que permite la tecnología del cemento y el hormigón para tratar residuos contaminantes. Entre ellas se incluyen: destrucción, utilización de residuos como combustibles alternativos en hornos cementeros, donde se incorpora la materia en el proceso térmico. Se mencionan cifras de aprovechamiento en España y recomendaciones normativas. Incorporación, aprovechamiento de subproductos y residuos como materia prima en la elaboración del clínker o como adiciones en la molienda del cemento. También se contempla la utilización de áridos reciclados en hormigón. Acondicionamiento o encapsulación se enfoca en la estabilización y solidificación de residuos, especialmente en el caso de metales pesados. Este proceso puede ser de tipo microencapsulación o macroencapsulación, y se basa tanto en barreras físicas como en reacciones químicas que reducen la movilidad de los contaminantes. 3. Interacción residuo-cemento. El documento analiza la interacción entre los residuos y la matriz cementante. Se explica que los componentes del cemento, fase sólida, red de poros y fase acuosa alcalina con pH elevado, pueden influir en la reactividad de las especies contaminantes. Aspectos como la interferencia de ciertos residuos en el fraguado y desarrollo de resistencia del cemento. Posibles problemas como fisuración, expansión, liberación de gases y alteración del pH. La necesidad de ajustar la composición del residuo o aplicar pretratamientos para mejorar la compatibilidad con el cemento. 4. Potencial de inmovilización químico, PIQ. Este apartado se centra en el comportamiento de la matriz cementante respecto a la retención de contaminantes. Se introduce el concepto de PIQ como una medida que relaciona la matriz, la solidez y estabilidad de la estructura cementante. El lixiviante, el líquido presente en los poros del cemento que puede transportar los contaminantes. El lixiviado, la fracción del contaminante que se libera. Se explican distintos escenarios. Cuando no hay interacción química, el contaminante se mantiene altamente soluble y se lixivia fácilmente, ejemplo de cesio o estroncio. Cuando existen reacciones de precipitación o formación de compuestos poco solubles, la movilidad se reduce. En muchos casos se producen reacciones secuenciales, donde inicialmente se forman hidróxidos o silicatos amorfos, a largo plazo, se cristalizan compuestos que mejoran la inmovilización. 5. Solubilidad de los elementos. El documento destaca la importancia del pH de la fase acuosa en la determinación de la solubilidad de los elementos. Se presentan curvas de solubilidad de hidróxidos y sulfatos metálicos, que muestran comportamientos anfóteros de muchos metales. La influencia del pH, por ejemplo, el alto pH de la pasta de cemento, que puede favorecer la precipitación o, en otros casos, mantener a ciertos elementos en solución. La dificultad de predecir la lixiviación basándose únicamente en datos de solubilidad, debido a la complejidad de las interacciones en una matriz cementante. 6. Ensayos de lixiviación. Se exponen los diferentes métodos de ensayo para evaluar la liberación de contaminantes desde matrices cementantes. TCLP, Toxicity Characteristic Leaching Procedure, ensayo estándar que simula condiciones de lixiviación con agitación controlada, usando fluidos de extracción con pH específico, por ejemplo, uno alrededor de 4.93 y otro de 2.88. Se define la proporción líquido/diagonal sólido y se establece un tiempo de agitación, generalmente 18 horas. Ensayos dinámicos, como ANSI/diagonal ANS 16.1, donde se realizan sucesivas renovaciones del lixiviante para evitar la saturación y se determina la cinética de lixiviación. Se abordan factores que afectan los ensayos: tipo de recipiente, técnica de agitación, naturaleza del lixiviante, relación líquido/diagonal elemento, número de eluciones, tiempo de contacto, temperatura, ajuste del pH y separación de la fase lixiviada. El objetivo común es obtener datos sobre
La cantidad máxima de contaminante que puede lixiviarse. El mecanismo controlador del proceso, diferenciando entre disolución, difusión o reacciones químicas. La velocidad de liberación y la capacidad confinadora de la matriz. 7. Mecanismos de lixiviación. Se describen los mecanismos físicos y químicos que rigen la liberación de contaminantes. Solubilización. El proceso inicial en el que el contaminante se disuelve en el agua contenida en los poros, pudiendo posteriormente estar limitado por el transporte en la superficie. Transporte a través del sólido, principalmente por difusión, descrita mediante la ley de Fick. Se definen parámetros como el coeficiente de difusión efectiva, D, y el índice de lixiviación, Li, que cuantifican la capacidad de la matriz para retener el contaminante. Un Li elevado indica mayor inmovilización. Reacciones químicas. Incluyen reacciones ácido-base y de oxidación-reducción que pueden transformar la forma química del contaminante, haciendo que pase de una fase móvil a una menos móvil, por ejemplo, la conversión de Cr(bi) a Cr3. 8. Lixiviación de metales pesados, caso del cromo, Fr. Se dedica un apartado especial al comportamiento del cromo, destacando la toxicidad del Cr(bi) y su importancia en industrias como la siderúrgica, de pinturas o curtido. La influencia del estado de oxidación. Mientras que el Cr(bi) es altamente soluble y tóxico, el Cr3 puede precipitar y quedar inmovilizado en la matriz cementante. La problemática de que, en sistemas de cemento ordinario, o PC, solo se puede inmovilizar eficazmente el cromo a concentraciones muy bajas. Concentraciones superiores pueden provocar que la cantidad de Cr lixiviado supere los límites normativos, por ejemplo, 5 ppm según TCLP. Se revisan tanto aspectos normativos como estudios experimentales que muestran la importancia de controlar las reacciones de oxidación-reducción y la influencia de procesos como la carbonatación, que pueden modificar el pH de la fase porosa y, en consecuencia, la solubilidad y liberación de Cr. Conclusiones. El documento ofrece una visión integral de las técnicas de confinamiento e inmovilización de residuos tóxicos y peligrosos, haciendo especial hincapié en el uso de matrices cementantes. Se destaca la necesidad de evaluar adecuadamente las propiedades tanto del residuo como del cemento, características físicas, químicas y de interacción. Seleccionar el método de ensayo de lixiviación adecuado para predecir el comportamiento real del material en servicio. Controlar los mecanismos de lixiviación mediante el diseño de sistemas multibarrera que combinen encapsulación física y reacciones químicas, garantizando así la inmovilización efectiva de contaminantes como el cromo. En resumen, el documento se erige como una guía técnica para la gestión y valorización de residuos tóxicos, ofreciendo tanto fundamentos teóricos como aplicaciones prácticas en el ámbito de la estabilización/solidificación de materiales contaminados. Este resumen abarca los principales temas tratados en el documento, proporcionando una visión completa de los procesos, mecanismos y evaluaciones implicados en el confinamiento de residuos peligrosos mediante sistemas cementantes.